Bienvenidos a un nuevo video, un video frío de Babi para América. Seguimos por el norte de Estados Unidos, seguimos por Vermont, en este lugarcito que les mostramos en el anterior video en la casa de Chris. Ya la cuenta regresiva para entrar a Canadá, para salir de Estados Unidos. Tremenda, ya está activadísima la activada, ya nos vamos. Ya estamos súper ansiosos porque sabemos que ahí sí es... No muchas vueltas, solo vueltas serán cortitas dentro de Canadá, si hay algo que nos interesa así, pero ya es camino directo a Alaska. Así que a mí me da ahí como mucha ansiedad, como ¡ay, ya quiero! Pero bueno, todavía faltan unos días de conocer por acá este estado que es súper lindo, en este bosque que estamos muy contentos. Y hoy hay pleno sol, así que vamos a empezar a hacerle unos cambios a la Toyo que se vienen. Más cambios, más mejoras. Más todo, pero bueno. Y les vamos a decir que la Toyo ya no va a ser la Toyo del año 84, o sea, ya con todos los cambios que le fuimos haciendo, más todo lo que se viene ahora, la Toyo no va a ser la misma de antes. Va a ser, bueno, ya lo van a ver en este video, pero se vienen muchos cambios que creíamos que ya habíamos estado listo de cambios, pero no, siempre hay mejoras y eso nos pone súper contentos, así que... ¡Re contento! Bueno, nos da trabajo, pero bueno, son cosas que nos ponen contentos que tengamos que cambiar la Toyo. Así que acompáñennos a descubrir las cositas que nos están llegando y que tenemos que cambiar. En este proceso de renovación de la Toyo, Bodega Cooler fue parte también del proceso y nos envió una nos envió una Bodega Cooler de 110 litros. La estamos viendo ahora con ustedes. Miren qué caño es este bicho, está muy linda, todavía la estamos espiando, ¿no? Este es el primer cambio de este video para la Toyo con esta heladera de 12 volt. Nosotros, como sabían, si vieron el Van Tour alguna vez, nuestra heladera es la original del año 84. Es a electricidad 110 y a gas. Así que vamos a pasar a una de 12 volt. La vamos a actualizar. La verdad que la nuestra anda bien, pero es del año 84. Así que tener anda algo bien hasta que deje de andar. Y estéticamente no está como debería, así que este cambio va a ser increíble para la Toyo, tanto para la eficiencia de la electricidad y para actualizar por un producto nuevo de Bodega Cooler. Así que vamos a descubrirlo e instalarlo juntos y probarlo. ¿Listo, amor? Listo, para que yo tengo un vicio con las etiquetas, ¿vos sabés cómo es eso? Ahí está, le saqué la que le quedaba. ¡Tarán! Bueno. Iniciamos sacando la puerta, que es lo más ancho, ¿no, amor? Sí, o sea, es algo que va a molestar al momento de intentar sacar la heladera, pero bueno, vamos a ver cuánto mide realmente cuando la saquemos de dentro de toda la caja del mueble de la heladera. O sea, nosotros creemos que es más ancha que la puerta, por eso estamos preocupados. Pero bueno, vamos a ver, por ahí es algo de ojo. Las medidas no daban, ¿no? Igual. No, yo creo que no, pero vamos a ver. Che, si alguien necesita sobres de azúcar 7-Eleven. Perdido por ahí atrás. Perdido por ahí atrás, mamita, qué cochinados. Y bueno, esto del año 84, amigos, miren. Ya acá estaba, esto es parte del aislante, ¿no? Sí. Ya estaba andando, pero tenía ya sus cositas. Está tirando líquido. Primer intento no salió, así que vamos a intentar de desarmarla más. Otro intento fallido. Intentamos sacarle de atrás todo el sistema del gas, porque con ese ancho si la girábamos salía, pero el sistema del gas está incorporado y habría que cortar el caño por donde pasa el amoníaco a presión. Así que no se puede porque ahí iría el amoníaco para todos lados. Es imposible. Estábamos por desarmar ya el marco de la puerta porque es medio centímetro que nos falta. Pero yo dije, ay, me da cosa desarmar el marco, ya está todo ensiliconado, después va a ser un quilombo poder eso de vuelta sellarlo. Y a Diego se le ocurrió, como ya la heladera está toda desarmada, desbaratada, con una sierra cortar parte del frente que tiene telgopor, entonces hacerla un poquito más
más angosto. Vamos a intentar con eso. Saliendo media heladera, pero era la única manera, amigos. Sí, la verdad que estoy un poco triste de haber tenido que sacrificar, que mutilar la heladera, principalmente porque hay otros viajeros que sé que no tienen, pero no teníamos cómo sacarla. Ya estábamos evaluando desarmar la puerta, hacer un montón de cosas, sí, pero ya la habíamos desarmado bastante también para ver si salía, entonces dije, bueno, chao, no tiene... Y al desarmarla descubrimos que tiene partes bastante oxidadas también, sí, ¿no? Sí, sí, está pobrecita, gente, del año 84, imagínense. Acá está. Perdón, heladera, no llegaste a Alaska, estuviste cerquita. Mal, estoy un poco triste. Amigos, anoche nevó un montón. Terminamos de instalar la heladera, pero como hay mucha nieve ahora, queremos salir a jugar un poco y cuando volvemos les mostramos cómo quedó todo. La verdad que estamos muy contentos con el nuevo cambio. Abby se va a quedar acá calentita porque después de que estuvo ahí enferma y demás, no queremos que se moje mucho. Sale así bien abrigada a hacer sus necesidades y la volvemos a subir. Y después en un rato la volvemos a venir a buscar. Así que les voy a mostrar la cantidad de nieve que hay. Vamos a salir a jugar un poquito. Miren, ellos tienen ese tractorcito con la pala para limpiar los lugares. Ellos viven acá, sí tienen que estar preparados, que son 3 meses con nieve, ¿no? Miren, acá se puede ver la cantidad más o menos que nevó. Yo creo que hay como unos 30 centímetros, ¿eh? Miren. Abajo del atollo, nada de nieve, después todo nieve. Cris le está enseñando ahora a Diego para que limpie un poquito enfrente del atollo que nos corresponde. Ahora sí vamos a hacer un poquito de caminata por acá. Miren qué diferencia cuando vinimos. O sea, había nieve, pero ahora está más blanco que otra cosa. Una locura. Mismo el cielo está blanco. No sé si se llega a ver, pero ahora estamos aprendiendo bastante de los tipos como de nieve. Lo que está cayendo ahora no es nieve, es lo que se decía que iba a caer hoy, que es... Es una mezcla de nieve con granizo con agua, no sé cómo, no me acuerdo cómo es que se llama la palabra exactamente, pero sí, es como una especie de granicito. Granizo, pero muy finito, es como nieve congelada. Si me das el control de la cámara, mi amor, en tu pelo está lleno de eso. Bueno, a ver. Ahí la tenemos, Aldana. Nieve un poquitito más dura, o sea... Si nosotros no nos hubiesen explicado ayer, diríamos que está nevando. Pero dentro de las condiciones climáticas de los lugares de nieve, hay diferentes tipos. Y uno es este, que es como una Son nieve, piedritas. Piedrita, pero no piedrita. Está como entre piedrita y nieve. Pero se siente que la nieve cuando nieva no se siente el ruido. Sí, es como un algodoncito de azúcar. Y esto es como una piedrita, como como una grana, como los de colores que le ponen a las donas y a varias cosas. Pero más suave también. Che, impresionante. Acá vemos, para que me quede enganchado, el trabajo de los castores, cómo comieron toda esta madera. Es una locura cómo van talando y cortando. El tipo de corte que hacen es muy especial. Se puede ver, por ejemplo, acá, que es como un lápiz parece que hacen. Un lápiz, exactamente, mirá. Perfecto, ¿eh? Increíble.
Estamos de vuelta en casa, en La Toyo. Vamos a aprovechar a mostrarles cómo quedó la instalación de la heladera. Miren qué linda que quedó. La verdad que casi mismo tamaño. Sobran solo 2 dedos de la que teníamos. Así que después acá lo que vamos a hacer, vamos a ir a un Home Depot o algún lugar para comprar alguna varilla, algo como para hacerle un cuadro acá alrededor y que quede prolijita. Acá tenemos para abrir y la traba para sí o sí. Los motorhome tienen que tener siempre trabita las heladeras para que no se abran en el camino. Así que la tiene automática cuando la abrimos y la cerramos. Miren qué espaciosa. Mostrá, Gordi, el congelador que está gigante, bebé. Sí, tenemos acá para poner todas las cositas. Estos que están buenísimos porque uno lo va ajustando, depende la lata o la botellita que le pongas. Entonces se agarra bien para cuando estamos en la ruta. Y tenemos acá el congelador, que ahora está vacío porque no estamos haciendo compras porque se viene frontera, así que vamos a consumir lo que tenemos en la heladera. Y acá el cajoncito que está buenísimo para la verdura. Como ya les contamos, este modelo de bodega cooler es 12 volt y acá podemos configurar las temperaturas, todo acá digital. Y acá podemos apagarla y prenderla y con este podemos activarlo en modo noche, que lo que hace es ahorra energía y protege las baterías para cuando uno no usa la heladera, que sería cuando uno se va a dormir. Otra cosa que no teníamos antes es luz, así que ahora podemos venir a robar lo que sea a la noche, como atacar esos dulces de leche para la madrugada cuando nos agarra hambre. Así que estamos muy felices con este cambio. Para los que les interese, les voy a dejar el link de Bodega Cooler de esta heladera, y si no también tienen un montón de modelos más chicos, más grandes, de cajón, así que como siempre les dejamos la información en el link en la descripción. Para los que les interese, ahí pueden acceder directamente a la web de ellos y ver todos sus productos. No es que la estemos abrigando a la heladera, sino es que estamos poniendo esta mantita porque atrás tenemos toda la ventilación para el motor y como ahora quedó un poquito libre los espacios, entra un poquito de chiflete. Entonces, hasta que no le pongamos ahí el cuadrito de madera para que quede bien sellada esta parte y no perder calor de adentro, estamos poniéndole esta manta para evitar que entre el fresquito de la ventilación. Mientras la vagancia se duerme una siestita. Hola. Por acá yo voy a preparar unas papitas y unas batatitas al horno. Ese va a ser el almuerzo y de paso prendemos el horno, que es bueno para calentar también la casa. Pero miren qué vista tengo para cocinar, nevando, nieve por todos lados. Parece mágica esta ventana, parece un cuadro, así que voy a cocinar muy contenta. Tomando nuestros matecitos mañaneros. Por acá ya tenemos unas cajitas de cosas que le tenemos que instalar a La Toyo. Ya les vamos a contar de eso. Pero miren lo que le compramos a Abby para la nieve. Para que no tenga frío le compramos esas botitas. Que al principio camina un poco raro, pero después como que se olvida que las tiene puestas. Y están buenas porque son todas de silicona. Entonces no se enfría los piecitos. Le tenemos que cuidar del frío. Sí. ¿Te ayudo a ponerle? Sí, me tenés que ayudar porque si bien una vez que se las deja, para ponérsela como es bien agarradita en la parte de adentro del pie, yo necesito como que vos me la abras y yo le emboque la patita. Eso, así para que entre bien. Vamos. Lista, Abby, preparada para la nieve. A la nieve. Al principio medio que le incomoda, pero después se olvida cuando ya tiene que bajar a correr y eso. Ya te vas a adaptar, Abby.
Momento de ponernos creativos y si mi sobrina Oli pide muñeco de nieve, lo que le mandamos es muñeco de nieve. Esta fue mi creación. Saben que yo no soy muy artista, pero Oli, acá está tu muñequito. Ha pedido, miren qué linda, qué postal, la Toyo ahí con su muñeco de nieve. En un lado haciendo unos deditos, del otro lado haciendo unos cuernitos. Es un muñeco contento. Está medio raro, pero es un muñeco contento. Miren qué lindo. Y bueno, obviamente todo es hecho en este paisaje, ¿no? O sea, no nos podemos quejar. Arrancando la semana con más quehaceres. Pero miren, compramos finalmente una garrafa nueva, horizontal. La compramos por Amazon porque, como saben, la nuestra, la original del año 84, y nos daban bastante vueltas para recargarla. Y la verdad que con el frío no podemos quedarnos sin gas, no podemos dar vueltas. Y ahora que vamos a Canadá va a ser lo mismo, van a ser súper exigentes. Entonces dijimos, bueno, vamos a cortar por lo sano. Encargamos la garrafa que va horizontal, por eso es más cara que las normales. La pagamos $160, nos dolió bastante. Sí, pero bueno. Acá tiene, miren, el medidor que, por ejemplo, lo que indica es, cuando estás horizontal tenés que mirar una parte, cuando estás vertical tenés que mirar otra para ver si está lleno o vacío. O sea, se puede usar de las dos maneras. Tiene un sistema correcto. dentro que puede usarse de dos maneras. Y dirán, ¿por qué necesitan una horizontal? Porque el hueco donde va la garrafa en la posición nuestra de la Toyo es horizontal. Es el único lugar donde tiene para la garrafa. Así que, como la compramos, vino vacía, así que la vamos a rellenar. Miren, ya dejó de nevar y está lloviendo. Eso va a hacer que vaya limpiando. Ya limpió bastante la nieve. Miren, los árboles ya están de vuelta más verdes. Pero todavía falta. El muñeco de Diego resiste ahí todavía. Así que bueno, vamos a hacer los quehaceres. Gracias, Cris, ahí que nos está dando una mano gigante para todas las cosas que tenemos que resolver. Garrafa llena. Qué fácil que fue esta vez, che. Qué fácil es cuando es nueva la garrafa. Nadie te pregunta nada. Ya no tenemos más problemas. A pagar y de paso les contamos cuánto. Momento de colocar la garrafa nueva. Acá está la nuestra, vieja, y dos que nos prestó Cris estos días que estuvimos sin gas para usar. Así que bueno, vamos a poner la nueva ya llenita. Pagamos unos $21 de llenarla y son unos casi 13 kilos, ¿no? Sí. Qué sucia que está la Toyo, pobrecita. Abby supervisando porque miren lo que llegó, que compramos por Amazon. Estas trabitas son las que tienen nuestras ventanas originales de la Toyo. Y la verdad que había 3 que estaban rotas. Nosotros estábamos trabando hace 5 años con monedas. Y descubrimos hace poco en Estados Unidos que, claro, está todo tan estandarizado con el tema de los motorhomes. Que pasan los años y las cosas siguen siendo iguales. Las mismas. Ahora muchos vimos que originales lo vimos en el motorhome de Roberto y con Angélica. Y ellos las tienen de plástico. Pero dijimos, a ver, las compramos de plástico. Cuando buscamos están las originales de la Toyo, que son estas de metal. Así que vamos a jubilar a las monedas que nos acompañan de traba hace 5 años y vamos a poner las originales de las 3 que estaban rotas. Llegó el momento de la aventura para Abby por América. Nos vamos a ir en estos UTV, ATV, no sé cómo es bien que se llaman. Chris, vos me corregís, alguna de las dos cosas es. ¿Cómo es, UTV o ATV, Chris? Nosotros decimos side by sides. Ok, side by sides. Ok, en estos chiches de acá nos vamos a ir ahora a jugar en la nieve, nos vamos a ir a meter en el barro. Yo voy a ir en uno, Abby va a ir en otro con Aldana, así que vamos a ir viendo qué nos encontramos por acá, pero esto te permite llegar a terrenos que tal vez un jeep u otras cosas no te permiten, así que be prepared. Ahí viene el otro, para que viene. Por allá se pegó una vueltita, va a venir por acá. Tenemos un azul y uno rojo. ¿Qué votan ustedes? Team azul, más tranquilo, más moderado. Sí, va azul.
Sí, más azul. O Team Rojo. Team Rojo, que debe estar por aparecer ahí. A ver, ahí viene el Team Rojo. A este le gusta más la adrenalina, así que yo me voy a ir en el Team Rojo. ¿Y cómo viene? Muy bien, nosotros, pero 1000 puntos, impresionante. Como trepan, ¿eh? Está bastante complicado hoy, hay bastantes centímetros de nieve. Y miren lo que encontramos. Esas no, estas. Parecen ser de oso porque tienen como las garritas. Sí, se ve mucho la garra ahí, es como que... Y sigue para allá. Y sigue todo para allá, justo para donde está Abby. Así que anda a buscarla, amor. Cambiamos ahora de vehículo un poquito para probar. Acabamos de salir a pasear, pasó el clima feo por lo menos por un ratito, así que Chris decidió traernos a pasear un ratito. Miren, por acá tenemos lo que era una ex represa. Ahora el lugar sigue corriendo agua y de hecho hay mucha agua, miren lo que es, porque bueno, estos días de lluvia más que se está descongelando todo, hay un flujo bien interesante de agua. Bueno, el lugar, la verdad que esto está todo como a la vuelta de la casa, no sé, 15, 20 minutos andando y está interesante. Me gusta mucho que cada rinconcito que uno se mueve se encuentra estas mesitas como para poder disfrutar de un ratito de aire libre. Está bien lindo en verano. En invierno vamos a decir que hace un frío interesante o que también esto queda cubierto por nieve, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir dando la vuelta a ver hasta dónde llegamos hoy. Vinimos ahora a conocer un lago, que les voy a dejar acá el nombre porque el nombre es bien complicado para pronunciarlo, para mí por lo menos. Hay muchísimo viento y nos encontramos con que todavía está congelado el lago. Casi la mitad del lago les podría decir, así que les voy a mostrar cómo es un lago congelado de acá. El paseo fue cortito porque había un viento que no se podía estar. La verdad que un viento que pocas veces tuvimos ese viento, ¿eh? Demasiado para mi gusto, estaba helado. Pero vamos a aprovechar para mostrarles de qué se tratan estas dos cajitas. Charán, charán. Una vez más, el equipo de EcoWorthy nos mima en este viaje. Nos mandó dos cosas que son indispensables relativas al tema de las baterías de litio. La verdad que era lo que nos faltaba para que ahora sí todo el sistema de energía de la Toyo esté, no un 100, un 1000%. Sí, ¿por qué decimos esto? Por lo siguiente, nosotros ya cuando pensamos que teníamos los paneles solares todo instalados, los reguladores de carga y todas las cosas todo terminado, dijimos listo, ya tocamos el cielo con las manos, pero después había dos detalles que teníamos que tener en cuenta. Uno era que cuando nosotros enchufábamos la camioneta a la pared, la camioneta ya trae un cargador de baterías, pero que no es
Smart Charger, así como cargador inteligente. Entonces corrían riesgo las baterías y por eso fue que nos incorporamos un cargador de baterías que va de 110 a, bueno, en realidad es 110 220 y va 12 volts 20 amperes. Con esto podemos cargar nuestra batería de 100 amperes en 5 horas. Es la cuenta lineal, 20 por 5, 100, batería completa. Se preguntarán qué tal la instalación. La instalación es muy simple. Acá tenemos un conector que se enchufa a la pared. Después vamos a ver cómo hacemos para instalarlo y que se vea lindo. Y después tenemos el otro conector, que es lo que va directamente al positivo y negativo de la batería. No hay más. Así que esa va a ser una opción de cuando no haya sol o nos toquen muchos días de lluvia. Esa es la primera opción para poder cargar las baterías. La otra cajita es la segunda opción, que va a ser de ayuda cuando también no tengamos sol y estemos andando, que lo hacemos mucho, ¿no? Estemos manejando la Toyo. ¿Vos decís que se vienen muchos kilómetros para manejar para adelante? Yo creo que sí. Tenemos que cruzar todo Canadá, gente, a lo ancho. En fin, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cargador que se llama DC-DC, que sería un cargador que nos va a permitir, con el alternador del vehículo, poder cargar nuestras baterías. ¿Cómo funciona esto? Yo estuve leyendo porque me preocupaba un poco y hay algunas respuestas interesantes para ver. Y es lo siguiente. El cargador es también un cargador inteligente. Entonces lo que hace es, funciona con el alternador, pero primero detecta cuando la batería del vehículo está al 100% y cuando la batería del vehículo ya no, el alternador no está mandando carga hacia la batería. Ahí es cuando empieza a enviar carga hacia nuestras baterías de litio. Lo bueno que tiene es que es 2 en 1 porque también sirve para conectar los paneles solares, básicamente porque lo que tiene que hacer es trabajar coordinado con los paneles solares, porque vamos a estar manejando en algunos momentos que va a estar cargándose con los paneles solares y también con el alternador. Entonces esto acá resuelve todo y también tiene una instalación muy simple, un cable a los paneles solares, un cable a la batería que queremos cargar y un cable a la batería del vehículo. Les dejamos el link de la página de EcoWorthy por si quieren buscar alguno de estos productos, piensen implementarlo dentro de su sistema solar. Llegaron hasta esta parte. Gracias porque se bancaron un tremendo, hermoso video. Como siempre les decimos, pulgar arriba, un comentario si lo que vieron les gustó. Y muchísimas gracias a todos. Y si no les gustó también le pueden dejar un comentario, sin problema, que nos ayuda a mejorar. Y nos dejan también en los comentarios qué le parecieron todos estos cambios de la Toyo, que ya no vuelve a ser la misma. Y quién sabe, puede ser el último video de Estados Unidos y de Vermont. Ojalá el próximo sea ya cruzando la frontera y que nos vaya todo bien. Y Diego, dale, contá lo que querías contar, a ver. Se incorpora una Play 4 gracias acá a la familia de Chris. Carol. La tenían ahí dormida. Y bueno, viene para acompañarnos hasta Alaska. Espero encontrarme con los otros viajeros y que hagamos torneito de FIFA, alguna cosa por ahí. Creo que puede ser muy divertido, así que nueva incorporación también. Una PlayStation. Ay, Toyo.